eso mismo estaba planteando, Claro, porque también conversábamos de que este enfoque, que yo lo defino como que trata de ser verdaderamente espiritual. Y ahí yo no me pierdo en como una soberbia o en como dármelas de algo o de fanfarrón, porque no es un invento mío. O sea, usted en ciertos ámbitos lo pueden verificar, porque si estudian a verdaderos los gurús como más exaltados, por ejemplo, de Oriente, tienen este enfoque. Ya, si ustedes estudian los gnósticos de siempre, tienen este enfoque. Si ustedes estudian el curso de milagro, que es una canalización del Cristo, nada menos. También tiene este enfoque, y mucho porque yo soy estudiante del curso de milagro. Por eso que, espérense a ver, por eso que lo que yo digo no es tan de fanfarrón. Y como también vimos en esa plática, y como siempre lo hemos hablado, siempre todo tiene como un enfoque que trata de ser más profundo, más real, y siempre está la periferia, en todo sentido. Por ejemplo, lo que dice José Luis Parise, también va en el mismo sentido. Parise dice, los budistas, o sea, Buda, si estuviera vivo en este momento, no sería budista. Dice Cristo, Jesús, mejor dicho, si estuviera vivo en este tiempo no sería cristiano. Mahoma no sería maometano, no seguiría el Islam. Y yo concuerdo con eso, porque todo lo que se masifica, se institucionaliza, pierde la esencia. Ya después es otra cosa, y es una cosa bastante superficial y como ya adquiere ribetes de control y de poder, se dedica a eso, a sacar un provecho de poder y de control. sí, y comercial además. Claro que sí. De ahí, Yo creo ay, disculpa, mira, estos grandes maestros nos vinieron a enseñar a nosotros que nos encontráramos con nosotros mismos, es decir, encontrar la espiritualidad en nosotros. ¿Y qué ha pasado? Que lo han transformado en una religión llena de dogmas, entonces se pierde la esencia, o sea, el trabajo que ellos vinieron a hacer, eh, a que nosotros nos cultiváramos, nos encontráramos. Con las religiones se pierde todo eso. así es. Eso es una gran verdad. Miren, ahora en este momento se podría decir que la espiritualidad, que es como la que está en la vanguardia, es la nueva era. Y de verdad es así. Hay una renovación y una actualización y una ampliación de los conocimientos. Más que nada, se están entendiendo a través de las ciencias de vanguardia. Se están explicando, están volviendo a rescatarse tradiciones espirituales desde siempre, de siempre. Y eso es nueva era, porque la nueva era es una integración, es un renacimiento, es un despertar, es rescatar conocimiento, volverlos a repasar con el entendimiento y toda la intelectualidad de hoy día. Pero también citando a José Luis Parise, él dice, pero siempre ha sido así que lo que más se masifica
de un fenómeno cósmico, porque incluso la nueva era, todas estas son energías, todo este despertar, todo este movimiento en la conciencia de nosotros, incluso viene de otras galaxias, son energías que nos están llegando a nosotros por alineación. La Tierra se puso, se cuadró con el Sol cósmico, o sea, con el Sol central de la galaxia. Eso ocurrió 2012 y han habido muchos cambios y nosotros estamos recibiendo toda esa energía. Esa energía también mecánicamente no significa que nosotros vamos a trascender o tener un salto cuántico, porque eso depende de cada cual. Depende si uno utiliza bien esa energía, porque si uno sigue con los mismos paradigmas, sigue pegado en lo añejo y más encima en la vibración que se quiere que si sigamos manteniendo, nosotros nos vamos a achicharrar, nos vamos a enfermar, nos vamos a poder trascender, porque las nuevas energías de alta vibración necesitan cuerpos capaces y adecuados para canalizar esa energía. Y eso es en todo sentido, cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo vital, cuerpo astral, los cuerpos de luz y un nuevo entendimiento. Hay que ya cuestionar y salir, ya entender los viejos paradigmas y trascenderlos. No, uno ya no puede seguir funcionando si es que quiere y aspira a entrar en la nueva era, uno no puede seguir funcionando con los paradigmas antiguos. Y esos paradigmas antiguos tienen un símil con nuestro ego. Nuestro ego está formado de paradigmas añejos y decadentes. Fuimos enseñados de una manera, actuamos de esa manera como robot y estamos llenos de patrones y de esquemas mentales que son acordes a esos paradigmas viejos. Y estoy hablando en general, ¿ah? Cuando yo hablo estamos, claro, incluyo el proceso que estamos viviendo todos los humanos. No hablo en particular porque no conozco la esencia de cada cual o en qué trabajo está. Miren, eh, un paradigma puede ser que nosotros depositamos fe en las autoridades. Eso viene de una época muy antigua, donde estaba esa estructura vertical. Ya muchos le pueden llamar era de Piscis, patriarcado, bla, 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 pero había una estructura psicológica, social, familiar, que era vertical. Entonces, todos depositábamos confianza en las autoridades. ¿Por qué? Porque teníamos fe que ellos sabían más que nosotros y que lo que decían era con más autoridad, más conocimiento y que incluso por el bien superior de los demás. Eso se está cayendo hace tiempo. Está el caos, ¿ya? Entonces, estas energías cósmicas, estos movimientos de la nueva era, traen ese caos. ¿Por qué? Porque la renovación y la amplitud de conciencia, el despertar, eh, de por sí, inevitablemente trae la disolución, o también le podemos decir la destrucción de lo viejo. A vino nuevo, odres nuevos, ¿cierto? Entonces los odres viejos ya no sirven. Pero nosotros seguimos viendo que hay muchos paradigmas
que todavía están muy fuertes y muy enquistados en las personas. El paradigma de la política ya está de capa caída, ya casi todo el mundo dice que no cree en los políticos, que todos son sinvergüenza, que buscan asegurar su élite, sus propios intereses. Aún así, siguen votando por los mismos. Es un poco ridículo, ¿cierto? Que todos reclamen y patalean, pero después cuando hay votaciones todos van a cumplir. Pero si nosotros hacemos un análisis exhaustivo, si toda la gente ya desconfía y todos dicen que son, si son sinvergüenza, coherentemente la gente no debería ir a votar por ese sistema porque está perpetuando lo que están diciendo que ya es un chiste, pero se sigue haciendo. Bueno, pero al menos en el discurso ya la gente se ha dado cuenta que ya ni los presidentes tienen esa autoridad, esa confianza, que antes todos le depositaban a ese tipo de autoridad. Esa es la política. Pasamos ahora a la religión. Ya los ídolos religiosos, las autoridades también se han caído. El Papa, ahora le pasó incluso al Dalai Lama, que era como la cabeza, el jerarca del budismo. También ya está desaparecido total con lo que ocurrió, esas imágenes que le daba besos en la boca a unos niños. Pero la gente en sí, en la iglesia ya no confía mucho en masa, cosa que no era así antes, con los sacerdotes, bueno, con la religión de cada cual. Y en otras partes como el mundo árabe funcionan, pero con una represión increíble. Si uno fuera tan represores, capaz que también la gente ya no cumpliría ciertos mandatos que ellos ponen. Y así podemos ir revisando los otros paradigmas también. Al que voy que todavía está como muy fuerte es el de la ciencia. Todavía la gente deposita mucha fe, mucha confianza ciega en los científicos. Pero hay que entender que la ciencia se va renovando y se va contextualizando cada vez más y se va superando a sí misma. Entonces también una verdad científica es la verdad del momento, pero en unos años más puede que sea superada por la misma ciencia, como ha ocurrido siempre. Son eh, teorías, muchas, son teorías y creencias científicas, no son la verdad absoluta. Y también hay que entender que todas estas ciencias del saber, en el fondo, están guiadas, están controladas por el poder. Quien pone dinero, quien está detrás de la ciencia, ya hay intereses ahí económicos, políticos, sociales, y la ciencia es solamente un instrumento de manipulación. Por eso la gente, todos, en su mayoría, cuando vino esta falsa, a mi parecer, falsa pandemia, la La plan gente, de, claro, la gente accedió, la gente aceptó, claro, porque los científicos, esta autoridad y sanitaria, saben más que uno y buscan el bien, ¿cierto? Así piensa la mayoría, pero nadie cuestiona, o sea, ¿qué tiene la vacuna? Una vacuna experimental. ¿Por qué se firmó que los países después no se podían querellar si la vacuna resultaba dañina? Todo eso a una persona más despierta, con criterio, con sentido crítico, le hace ruido. Entonces, hay ciertas cosas que los que están sintonizados con esa nueva era, digamos, sin también parecer soberbio, porque yo no soy de los que se andan creyendo más despiertos y andan tratando a los otros de borrego y todo eso, que lo encuentro una sandez.
pero sí pueden observar la realidad desde un enfoque un poco más claro, más transparente, más prístino, y se dan cuenta de lo que se está haciendo. Con la pandemia, ¿qué se hizo? A la gente se le tapó la boca, la gente hicieron que la gente se lavara las manos y que se aislara. Eso, los grandes poderes, a través del control mental, hace siglos que lo hacen cuando algo se le escapa de las manos, cuando la situación está muy crítica, cuando hay un caos en varios lugares del mundo, etcétera, cuando se quiere hacer un control, y esto es simbólico, esto afecta el subconsciente, afecta la psiquis. Todo eso tiene un significado. Y hay que saber ver, saber escuchar y sentir. ¿Por qué nos están tapando la boca? ¿Por qué no estamos lavando las manos como Pilatos? ¿Ya? Porque todos estos símbolos, estos ritos, porque son ritos, estar siempre lavándose las manos es un rito, es un símbolo, nos configura, nos programa. Nuestro inconsciente es el que recibe esa información. Quizás nuestro consciente no tiene idea. Nuestras creencias no tenemos idea qué está ocurriendo, qué están haciendo y por qué. Pero nuestro subconsciente sí está recibiendo una información. Y en la información, lávate las manos, tápate la boca y no te conectes con los demás, no te juntes, porque es peligroso. Tanto así que con lo que hicieron cambiaron muchas conductas. Ya mucha gente, incluso hasta uno mismo, ya cambió para siempre muchas rutinas que hacía. La gente ya sale menos, bueno, en la noche, ¿para qué decir? También con la cosa de la delincuencia. Estamos más aislados, más metidos en las redes sociales, los celulares y todo esto. Hay más desconfianza, hay gente que sigue usando mascarilla todo el año, bueno, bla, 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 bla. Pero yo lo estoy hablando en el sentido de la nueva era. La nueva era es un cambio interno. La gente, para penetrar en esa nueva era, tiene que hacer un cambio interior, no es un cambio masivo. No quiere decir que porque las energías planetarias, las energías cósmicas, estamos recibiendo más luz, porque eso es así. Estamos recibiendo otro tipo de energías solares, ¿ya? Y también eso tiene que ver con todos los movimientos naturales que están ocurriendo, a eso que se le llama el cambio climático. Sí, el ser humano ahí tiene una responsabilidad, pero es pequeña en comparación con lo que viene del cosmos, con los movimientos naturales en sí mismos. Porque glaciaciones y grandes catástrofes y hundida de continentes y florecimiento de otros continentes ha ocurrido siempre. Siempre la humanidad, la Tierra se está moviendo, se está renovando, está cambiando, siempre. Entonces no es responsabilidad solamente del ser humano. Y siempre también cuando existe esta renovación total, digamos civilizatoria de era o como queramos llamar, siempre queda un puñado de personas que inicia una renovación, que inicia una nueva humanidad. Y son un puñado, como el mito de Noé y el arca. Ya es un mito, pero representa algo que ocurrió de verdad. O la Atlántida. La Atlántida se hundió, ya se acabó una tremenda civilización, más, podríamos decir, más adelantada en millones de factores que nosotros mismos ahora. Y ahí quedó. Ya, ¿quién después salió y volvió a ser o sea, fundadores, los que comenzaron de nuevo a poblar la tierra?
y a crear otras civilizaciones fueron un puñado. Y eso va a ocurrir también con la nueva era. En la nueva era, algunos van a penetrar, porque, como les digo, tiene que haber un cambio de mentalidad, un cambio de conciencia, un despertar, un cambio de frecuencia energética. Tiene que haber una transformación para, digamos, aprobar, para salir egresados de este momento que estamos viviendo y ser aprobados en esa nueva humanidad, en esa nueva era. Entonces, a veces cuando decimos, no, si ya la nueva era llegó y todos vamos para allá, así como ganado, así, haciendo lo mismo, pensando igual, estando dominados por nuestro propio ego, por nuestros paradigmas, por nuestros esquemas mentales. Ah, total, la nueva era me va a llevar allá, hacia la rastra. No, no va a ser así. Mire, incluso eso que se dice de que los que reprueban y todo, bueno, algunos dicen que van a encarnar en otros planetas, hay ciertas sabidurías que dicen que la gente se va al infierno, en el infierno se renueva, se depura completamente, pero después, como no ascendió, va a un lugar donde sea afín a su nivel de ser. Y si la Tierra ya está en un nivel más elevado, no le corresponde ir ahí, le corresponde ir a otro lugar. O sea, todos como seres, claro, nos movemos, repetimos de curso, oportunidades para el universo, siempre van a haber. Eso de que uno en el infierno lo destruyen o es un sufrimiento eterno, eso es falso. Pero de que a uno lo reciclan energéticamente y lo depositan en el lugar que le corresponde, eso es cierto, ¿ya? Por afinidad vibratoria, todos estamos en el lugar que nos corresponde, en el sitio que nos corresponde en el gran universo. Y cuando hablo de universo, hablo de todas las dimensiones, no hablo solamente de una cosa física. Por eso, si no ascendemos, no damos la nota para este salto cuántico de la nueva era, bueno, nos van a situar en el nivel que quedamos, pero quizás no en este planeta, quizás en otro lugar. Puede ser así. Por eso, esta tremenda introducción es en el sentido de que este es la línea de conocimiento que nosotros manejamos acá y que yo reconozco que no es muy atractiva, aunque no trata de ser pesimista, porque siempre se da una luz y se entrega un entendimiento, aunque sea intelectual, para empezar un camino de transformación. O sea, las puertas, las oportunidades para transformarnos, para despertar, para depurarnos, para sanarnos, están ahí, están abiertas. Incluso hay más material para eso, hay más herramientas en este momento que antes. Al haber más luz, más energía, hay más ayuda, hay más poder. Ahora, Miguel, una consulta, Ujú. ¿por qué dice nos depositan o nos llevan? Y no es nosotros que vibramos en cierta frecuencia de acuerdo a nuestra conciencia. Bueno, es que eso se puede entender de varias formas. Yo te lo podría decir, ya nosotros mismos nos vamos. Lo que pasa es que nosotros, como también lo hablamos la vez pasada, somos varios, ¿ya? ¿Mm? Nosotros estamos en varias dimensiones, en varios universos paralelos. Pero como aquí estamos en la conciencia más que nada del ego y tenemos un grado de conciencia despierta, por eso que comúnmente nosotros usamos el lenguaje de que nosotros, yo,
Yo fui a comprar, claro, imagínate que yo me trato de hablar de acuerdo a mi yo cuántico que está en la novena dimensión, seguramente me quedo en silencio, porque en la dimensión uno no se comunica con el lenguaje. El lenguaje aquí de la tercera dimensión o quinta dimensión por ahí. Después ya el lenguaje no sirve, solo es No, por telepatía. supuesto, Ya, la entonces, telepatía, entonces, entonces, que yo diga, nos mandan, claro, nuestros aspectos espirituales toman decisiones. Mira, perfecto. lo voy a resumir. Nosotros, como hablamos la otra vez, somos Dios y no somos Dios, porque estamos, pongámosle que Dios está en la treceava dimensión, por poner también un número, porque ahí también no hay ni una concesión de cuántas dimensiones existen. Ya, pongamos que Dios está en el centro del centro de centro de toda esta creación dimensional. Y pongámosle que es la dimensión 13. Ya, ahí estamos nosotros, sí, estamos. Obviamente que Miguel Rojas Moya no está, el ego no está ahí. Esta, esta película que está viviendo parte de mi ser y que está identificado con un cuerpo, con un carné, con una edad, con un físico, con una cultura, con un país, no está ahí. Estoy yo. ¿Está mi ser en la doceava dimensión? Sí. ¿Está en la onceava? Sí. ¿Está en la décima? Sí. ¿Está en la novena? Sí. Yo estoy en todo. Entonces sí soy Dios, pero aquí, en esta reunión, nosotros estamos ahora en una parte de nuestro ser, de nuestra alma y de nuestra mente, está embotellada. Imagínense una botella y dentro de esa botella hay una esencia divina que tiene una fracción embotellada en un ego, en una identidad. Y yo tengo como más conciencia de este proceso que estoy viviendo como ego que de mis realidades cuánticas divinas. Yo eso, de repente tengo contacto, de repente en un sueño, en un viaje astral, de repente me conecto con mi otro yo cuántico, que ya son seres más divinos, como la diosa que está atrás, que puede ser mi aspecto femenino, la diosa que yo tengo, mi energía femenina divina, que se me puede presentar en un sueño, me puede dar un consejo para que yo pueda seguir trascendiendo este ego, porque yo tengo que liberar esa esencia. Si yo sigo identificado con un personaje ficticio, esa esencia no se conecta con la conciencia cósmica. O sea, sigo actuando como un personaje falso, ¿ya? Porque una persona que, igual, un iluminado como Buda, puede seguir existiendo aquí con cuerpo físico, puede trabajar, puede tener una esposa, sí, puede ser, pero ya no está embotellado en el ego, ya no está identificado con el ego, ya no se cree el ego. Él sabe que eso es una identidad que se la otorgaron y que él mismo la creyó, pero ya se liberó, pero está ahí. Está ahí porque, bueno, los padres le pusieron un nombre, porque la gente lo llama de esa manera, pero ya tiene conciencia de los demás planos. Por eso que son seres que logran ¿cómo se dice ese dicho? Ya saben que no son de este mundo, ¿no? Pero caminan en el mundo. Que me imagino que deben haber varios entre nosotros. Sí, sí hay. Incluso hay seres extraterrestres que toman, usan una especie de traje muy parecido al cuerpo humano y andan por ahí. Nosotros podemos pasar al lado de ellos, no nos enteramos. Pero esa es otra realidad. Yo estaba hablando más como de los aspectos divinos que uno tiene.
Entonces, ¿existen los universos paralelos y que uno existe en todas las dimensiones? Sí. Y uno existe en la más elevada de las elevadas dimensiones también. Entonces, a eso le podemos llamar padre, mi padre. Como Jesús hablaba de su padre, bueno, cuando nosotros le hablamos a esa parte, que a veces ni la reconocemos, le podemos llamar padre. O madre, da igual, padre, madre. Con respecto a este tema, yo tengo un pequeño resumen, el tema para terminar con el amor. Ya, ese era el tema que revisamos. Revisamos cómo es la experiencia del amor comúnmente en lo que se refiere a las relaciones y principalmente a las relaciones que nosotros más identificamos con el amor, que es la pareja. Revisamos que hay una serie de factores que se manifiestan en este proceso y que son súper importantes para ese despertar de conciencia, para ese trascender, porque realmente las relaciones humanas son, son de verdad la escuela que nosotros estamos viviendo para volver a recuperar nuestro estado divino. Más que nuestros conocimientos, más que el dinero, más que la posición social, más que todo eso, son nuestras relaciones. Ahí nosotros nos jugamos el superarnos, el trascender patrones, el sanar heridas, el corregir. Ustedes han visto que existe el drama de muchos líderes políticos, religiosos de todo tipo, que escriben excelentes libros, grandes libros, son grandes conferencistas, pero paradójicamente después se sabe que, pucha, este caballero le pegaba a la señora. Pucha, Tipo Arjona. puede ser, puede ser. Sí, bueno, yo no sabía esa historia en todo caso. Tipo que cantaba Y, mujeres le pegaba a la señora. o de repente un líder religioso abusaba de los niños, o otro era ladronzuelo, pero hablemos de relaciones. O tenía pésima relación con los hijos, unos, hay personas que son grandes ídolos, ídolos, y que incluso cuando mueren hasta los santifican como a Camiroaga. Claro, Ahora se ha sabido que Camiroaga escondía a las mujeres, que era súper promiscuo, y bla, 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 bla. Bueno, ahí el santo Camiroaga, a lo mejor en el tipo de relaciones que tenía, a lo mejor tenía muchas cosas que trascender, igual que nosotros mismos. Entonces, por eso las relaciones son fundamentales para medir nuestra propia alma, nuestra conciencia. De ahí también un dicho que sale en la Biblia es que se refiere a un ser que va a rezarle a Dios, va como se presenta en adoración, digamos a Dios, pero parece que era una alegoría. Y el personaje al cual se acercaba esta persona le dijo, mira, primero que nada, anda y, y arregla todos los problemas que tengas con las personas, ¿ya? En tu relación y después vienes acá a ofrecer tus plegarias, ¿ya? Entonces, eso tiene un gran aprendizaje. Esa es la realidad de lo que somos, la calidad de nuestras relaciones.
Y en las relaciones se ve lo que nosotros nos vamos a llevar después de la muerte. Porque al morir no va a importar la plata, no va a importar la profesión, no van a importar los conocimientos intelectuales, no va a importar nada. ¿Qué es lo que va a importar? Es si nosotros aprendimos algo en la calidad de nuestras relaciones, en los valores, en el estado de conciencia que nosotros adquirimos y en la armonía, ya el no tener conflictos ni odiosidades con los otros, en no quedar pegados en heridas o problemas con los demás, ya porque todo eso es lo que nos mantiene atados a seguir repitiendo estas experiencias humanas. Entonces, por eso que es trascendental. Uno se conoce a sí mismo a través de las relaciones. Y uno se va depurando y uno se va corrigiendo a través de esas relaciones porque son el espejo que nos entrega el universo para trascender. Son las herramientas precisas. Por eso que estos conocimientos para muchos, este enfoque es incómodo, porque aquí vamos al meollo del asunto. Para meramente ritos de prosperidad, de ley de atracción, para conseguir a la novia fantástica, para decretar que estoy sano, estoy sano, estoy sano, para otorgarle un 100% de valor a la alimentación y creyendo porque uno come puras cosas muy sutiles y no come carne y todo, ya está trascendido. Todo eso dejémoselo a otras escuelas, a otros cursos, a otros talleres, que no digo que estén mal, sino que son un complemento, pero aquí tratamos de hablar del autoconocimiento, ¿ya? Y de el centro de lo que es el conocimiento espiritual, que es un conocimiento que busca una transformación en una profundidad, y eso siempre está en la mente. Nuestro espíritu siempre está en esa dimensión de observador y, y de tener todo el conocimiento ya que nosotros le estamos entregando en esta experiencia humana y que incluso tiene todo el conocimiento del universo. Pero es nuestra mente, nuestra alma la que está viviendo procesos, la que se perdió un gran porcentaje en la inconsciencia. Y esas fracciones de alma o de mente son las que estamos tratando de recuperar. ¿Y cómo se recupera? Reconcientizando. Lo inconsciente hay que volverlo a ser consciente. Porque inconscientemente nosotros nos enfermamos, inconscientemente sufrimos, inconscientemente creamos conflictos, inconscientemente caemos en ruina. Todo eso es inconsciente. Entonces, si nosotros convertimos el inconsciente en consciente, podemos al menos decidir. Y ya nuestras vidas son decisiones, no son cosas que nos ocurren. Entonces, nosotros podemos decir, podemos ver con amor y compasión, podemos decidir sentir amor y tengo una relación, tengo un conflicto X y yo digo ya, decido, quiero procesar esto con amor y compasión. Y la respuesta sería, no, no podemos. Aquí estamos hablando de manera total, estamos hablando de una manera idealista, por eso es que se puede confundir con pesimismo. Espero que no lo confundan. No podemos. ¿Por qué? Porque nuestra función no es ir en busca del amor. Esto también nosotros utilizamos el verbo y el lenguaje muchas veces así. Yo busco amor.
Yo busco la felicidad. Soy un buscador. Yo busco a Dios. ¿Ya? Yo soy activo buscador de todas estas cosas. Pero esas cosas no se buscan porque ya están aquí. Como les digo, en una dimensión paralela, en nuestra realidad esencial, ya somos amor. Ya somos felicidad, ya somos armonía, ya somos paz. Entonces, ¿por qué tenemos que ir a buscar en el exterior eso si ya lo somos? Ahora, ¿cuál es nuestra función? No, nosotros no tenemos que hacer nada al respecto en cuanto a ir a buscar, como quién va a comprar algo o quién sube una montaña para lograr algo, para conquistar algo. No es así. Lo que hay que hacer es sacar los obstáculos. El amor está ahí. Lo único que tiene que hacer uno es todo lo que nosotros le pusimos como obstáculo, sacarlo. Ya, entonces esa es nuestra pega, esa es nuestra función. Conocer todos los obstáculos que nosotros hemos creado para no vivenciar el amor. Es como también la parábola de la lámpara. Si uno pone una lámpara debajo de una cama, no ilumina, pero si la pone encima del velador, sí ilumina. Si uno a una lámpara le pone una, una máscara o le pone un paraguas negro, no se ve la luz. Pero si uno saca ese paraguas, ahí aparece la luz. O si a ese paraguas uno le hace un hoyo, sale luz. Entonces, ¿cuál es nuestra función? ¿Cuál es el camino que han señalado los grandes maestros y avataras? Sacar esos paraguas. Por eso que yo digo, esta cosa no es como de satanizar el ego, como de destruir el ego, como con una animosidad de, a ver, de enjuiciarlo como algo malo. No, es verlo de una manera neutral, de una manera científica, de una manera lógica. El ego es el que tapa nuestra divinidad. Porque si yo siento amor por una persona y de repente esa persona decide irse con otro y yo me vienen unos celos increíbles y hago escándalo y me emborracho y voy a su casa a patearle la puerta, bueno, ahí está activo 100% el ego. Mi identidad se ve herida. La tengo que defender y no es por amor. Ahí yo no estoy suplicando amor, claro que sí. Lo estoy suplicando en el exterior porque creo que ese objeto del amor que se fue con otro, ya yo estoy perdiendo el amor. Entonces yo suplico amor. Pero ¿cómo lo estoy suplicando? Con rabia, con indignación, con reclamos, con celos. Cuando llega a extremos, incluso hay hasta asesinato. Entonces ese es el paraguas que impide que el amor se manifieste en situaciones incluso de ese tipo. Porque si yo no tuviera el ego activo, en ese momento, si yo disolviera ese ego de celos, ¿qué diría mi amor? Yo diría, bueno, yo sigo siendo amor, me sigo queriendo a mí mismo, me siento lleno. Pucha, quizás hay un dolor, claro, porque uno se apega a las otras personas, pero lo proceso bien, incluso lo proceso agradeciendo, agradeciendo, agradeciendo. O sea, me empiezo a sentir mal, me empieza la rabia, ya. Me conecto a la fuente, a mi ser y agradezco. Le deseo lo mejor. Entonces yo hago un trabajo distinto para que ese amor se manifieste, para que esa luz no sea totalmente cubierta por el paraguas. Entonces, ese es el camino.
Y todos han señalado eso, trabajar el ego, fundamental. También de ahí hay otros trabajos más que es potenciar la energía, porque también sin energía uno no expande tanto su conciencia. Uno necesita estar sano, necesita tener más energía, obviamente, y a uno el universo le otorga una energía constantemente y uno la va desperdiciando. La desperdicia en tontera, la desperdicia pensando cualquier tipo de cosa. Ya vimos cómo se desperdicia sexualmente también, porque el sexo más básico es un desperdicio de energía. Existe otro sexo, un sexo más inteligente, un sexo que no derrocha energía y que multiplica la energía. Todos esos misterios también son aspectos del trabajo interno. Y ese trabajo, por ejemplo, cuando uno se mete en el tema del sexo, ahí salen arrancando muchos. Muchos, muchos, porque el sexo tiene es un factor muy fuerte, muy fuerte. Cambiar esa conducta es para muchos imposible. A ver cuánto vamos acá, casi una hora. Entonces, hablando de amor, el amor puro, incondicional, divino, sí, está en esa dimensión y se puede entender con lo que yo hablé de la alegoría de la lámpara. Ese amor depende de un objeto como pareja, hijo, amigo, se manifiesta, se puede manifestar en esos aspectos, pero no depende de eso. Ya incluso una persona puede estar completamente solo y puede estar en amor mucho más que otros que tienen hijos, tienen pareja, tienen muchos seres cercanos. ¿Por qué? Porque es un aspecto de uno, de nuestro ser. Cuando nos reconocemos, volver a conocernos, despertamos del sueño, volvemos a ser lo que somos. Ahí se alcanza el estado de conciencia de ese amor real. Primero que nada, estos caminos siempre se comienzan intelectualmente. Uno tiene que ir aprendiendo los conceptos, de qué se trata, pero la comprensión intelectual, a la larga y en definitiva, no es la que nos transforma, es solo un comienzo. Lo único que nos transforma es la experiencia. O sea, si nosotros no experimentamos, no hay cambio, no hay transformación. Ustedes han visto cómo los periodistas hablan de la realidad de todos los chilenos, los periodistas en la tele cuando hablan de las tomas, de los campamentos, de los migrantes y dan sus opiniones. ¿Ellos tienen la experiencia de lo que están hablando o lo hablan desde su experiencia? Por eso, la experiencia a nosotros nos transforma, nos hace ser conscientes. Y en el amor también, en todo. Las relaciones son la forma más eficaz para experimentar. Ya lo dije eso. Eh, una forma, pero potente para experimentar todo esto que estamos hablando son las relaciones. Es como la superescuela. Bueno, y ahí
uno puede tener lo que en el curso de milagro, que alguna vez lo vamos a ver, y creo que ya lo vimos, son las relaciones especiales y la confusión de niveles. ¿A qué se le llama relaciones especiales? A todo esas personas que nosotros decimos que son especiales y que por eso nosotros las valoramos, ya sea de manera negativa o positiva, porque una persona a lo cual nosotros estamos resentidos o, o que detestamos también es una relación muy especial, porque solamente una persona que no nos llama ni una atención y a la cual somos indiferentes, no es tan especial. Pero a una persona que valoramos y admiramos y nos atrae mucho, y al cual y a otro que podemos detestar, son relaciones especiales. Y esas relaciones especiales también son dignas de mucho autoconocimiento. Las relaciones también vimos que, y el amor son cosas distintas. Las relaciones están compuestas por contrastes también, ya que son dinámicas, en donde actúa el ego, el cuerpo, las emociones, la mente, la sombra, el personaje y por supuesto la conciencia. En las relaciones todo eso interactúa. En una relación de pareja no actúa solamente el amor. Incluso yo creo que el amor con las relaciones de pareja o con los hijos de repente son chispazos, que uno a veces está en éxtasis y se conecta con el amor, pero después, bueno, después está el ego, la mente, emociones, apego, la sombra aparece mucho en las relaciones, ¿ya? Nuestra propia sombra, cuando nos quejamos, cuando exigimos, cuando peleamos, cuando nos insegurizamos, ya, bla, bla, bla. El personaje, nuestros roles, lo que yo tengo que hacer, lo que yo debería hacer, lo que deberías hacer tú, los compromisos, todo eso interactúa. Por eso que nosotros somos un universo de aspectos, de facetas. Y, y como vimos también, la mayoría de las parejas, la mayoría, y esto es taxativo, se relacionan con muchos aspectos y a veces el amor está muy ausente en la mayoría de las parejas. Porque como confundimos apego, cariño, eh, seguridad, estar en una zona de confort a veces, o sexo, o placer, lo confundimos con el amor, ¿ya? Por eso que hay muchas parejas que dicen que claro que se aman en un sentido, pero a lo mejor si estudiaran profundamente cuál es el amor real del que estamos hablando acá, a lo mejor empezarían a cuestionarse. Por eso que nosotros revisamos que el amor y las relaciones son cosas que pueden ir de la mano como no. Son oportunidades para conocer al amor o seguir dormidos en el miedo. Una relación nos ofrece la oportunidad de conectarnos y de conocer el amor que somos. El mundo espiritual se apropia de conceptos como felicidad, el amor, la paz. ¿Quién se apropia de eso? Revisemos el mundillo espiritual. En el mundillo espiritual sale la palabra felicidad, sale la palabra armonía, sale la palabra amor y todo, ¿cierto? En ese mundo espiritual. Pero veamos quién se apropia más de esos conceptos. Y ahí también está nuestro querido ego. Pero no es
el ego común y corriente, es el ego espiritual, porque el ego espiritual también existe. El ego espiritual es como cualquier ego, pero ¿qué es el ego? El ego se identifica con formas. El ego no entiende la esencia, ¿ya? El ego entiende formas, creencias, imágenes, conductas. Y el ego identifica que hay algunas formas, pensamientos, creencias, imágenes y conductas que son más espirituales que otras. Entonces podemos revisar que el ego espiritual a veces dice, es más espiritual vestirse con ropa ancha, de algodón, de colores, de ser medio hippie, de andar, no sé, con sandalias, de usar lana, de escuchar música étnica, música de la India, música de meditación, comer vegetales, frutas, de andar en retiros espirituales siempre, de terapia en terapia, de cursos, talleres de sanación, de prosperidad, de eso es espiritual, de alejarse de las malas vibras, ya. Pero si analizamos bien todo eso, eso son formas, son conductas, son imágenes, son pensamientos. Pero el espíritu real y verdadero no es eso. El espíritu es una dimensión, un estado de conciencia, donde hay libertad, paz, armonía, felicidad, amor, pero en esencia, independiente de la ropa que tengas, incluso de lo que comas, porque hay lugares donde hay seres muy conectados con lo espiritual y no les queda otra que comer carne porque en su hábitat no existe una variedad donde puedan elegir y para sobrevivir tienen que alimentarse de animales. Ya, entonces, a lo que yo voy es que obviamente hay ciertas cosas del mundo exterior que a nosotros nos pueden gustar o facilitar estados de paz, estados de armonía o de comodidad, pero no confundamos, eso no es ser más espiritual que otras personas, porque ese es el mundo del ego. El ego espiritual es el que vive de forma y de apariencias y que incluso discrimina porque se siente más especial que otros. Imagínense que en un retiro espiritual, y como hay muchos, y llega mucha gente así, este estilo así media hippie, con ropa suelta, de colores, con sandalias, y se sientan en la tierra, o sea, todo bien, pero ¿y si llega una persona de cuero, con esta así como estilo motoquero ahí? Yo creo que lo empezarían a mirar raro. Ven, ahí está el ego. A lo mejor ese personaje, o sea, también es una caricatura que estoy haciendo, pero puede estar conectado con su espíritu mucho más. Entonces, el ego también separa, el ego compara, el ego discrimina, el ego se cree más especial, más elevado, más consciente, el ego espiritual. Y ese ego es difícil de reconocer, es difícil, y de trascender también es difícil. Entonces, el Y, ego espiritual mire, disculpa, sí estaba pensando en lo que hablabas. Em, he estado viendo muchos que
la gente que se cree más espiritual o se siente más espiritual, yo creo que no es que se crea, ellos se sienten, Se creen y se y sienten. ellos, claro, eh, critican mucho esto de comer carne. Y tú recién pensabas, decías, está en un lugar en que no hay tantas verduras y tiene que comer carne, como si realmente comer carne es malo, porque es tan rica la carne. Los asados me encantan. Es que, Por qué se discrimina tanto la mira, carne? es que depende cómo se haga, tú identificas el ego tuyo, porque cuando uno conoce su ego, bueno, inmediatamente también puede detectar el ego en otro. Ya, Porque, mira, te digo, eh, a mí me gustaría ser vegano. Por una serie ya, de condiciones no soy completamente eso, no soy. Y si yo fuera vegano, trataría de ser consciente y de serlo para mí nomás, por un motivo mío. Y si otras personas no lo son, yo no andaría haciendo el contraste. No andaría, eh, quizás con gente de confianza, tiraría una broma, así, pero en confianza, como uno bromea con todo. Pero no andaría diciendo, oye, ¿por qué ustedes hacen eso? Y ustedes están mal, y que tienen que ser como yo. No, la persona que es consciente y que adopta ciertas cosas y que es realmente que trata de cultivar la espiritualidad, lo hace por él. Lo hace por él en conciencia y no se siente más especial ni superior que otros. mi Y pregunta va, mira, yo entiendo que esa cuestión y cuando quiere a lo mejor señalar algo, lo hace de una manera de constructiva. educación. Puede hacer un taller, puede crear una clase y él puede enseñar lo que él ha comprendido que es bueno para la gente y para él, pero lo hace en un contexto de respeto. Pero es cuando hablamos de este ego espiritual, yo concuerdo contigo que sí, pues, uno se cree a veces especial y uno se anda comparando y uno se cree en el fondo superior. Sí, porque yo entiendo que los animales consumen mucha agua, estamos en una época en que el agua, pucha, hay que cuidarla y todo, pero hay lugares en que el ganado tienen pastoreo libre, no tienen ni siquiera tratamiento con hormona y comer esa carne ni siquiera es mala para la salud, pues buenísimo. Pero además, y uno está consciente de eso, si tampoco va a andar comiendo carne a cada rato, pero tal como dices tú, lo manifiestan de una manera tan demoníaca a la persona que come carne y ellos andan con zapatos de cuero. Entonces yo he tenido esas discusiones con amigas especialmente que no comen nada de carne. Entonces yo le digo, bueno, ¿y tú le sacaste la piel viva a ese animal para hacerte los zapatos? Entonces ahí entramos en una conversación bien, pero al final somos amigos, igual nos reímos, pero a eso voy yo. Pero la carne es tan malo así comerlo para el espíritu. No estoy hablando en este caso del cuerpo, si la carne es rica, Mira, pero hay muchas cosas que en el futuro, para penetrar en esa edad, en esa nueva era, era. sí vamos a dejar muchas cosas las vamos a dejar, pero estamos en un proceso, No. ya, Ya, porque ojalá también, que los asados sean los mira, últimos que, dejemos, porque que tengamos también, que dejar. porque también una cosa es los asados que se comían antes, las personas que iban a cazar, no sé cómo se Claro. llama, pastoreo libre, con la Ujú, sí. industria de tortura y sanguinaria que hay en los mataderos. A eso me refería, yo estoy de acuerdo en eso de Claro. hay todavía lugares en que acá mismo en Chile tenemos unos campos enormes donde hay muchas vacas y la gente vive de eso, y corderos y todo, y de hecho ahí hasta se exportan. Pero sí estamos claros que hay criaderos que son, ni siquiera para animales son buenos. Entonces está bien, estamos de acuerdo en eso. Mira, Pero siguiendo, perdón, siguiendo con el sí, tema, porque después podemos hablar,
El ego espiritual se forma al proyectar, como dije, ideales como paz, felicidad, prosperidad, salud, amor, etc. ¿Por qué? Porque al ego le gustaría ser feliz, le gustaría ser próspero, le gustaría tener salud eterna, le gustaría tener amor. Claro, ¿a quién no? ¿A quién no? Pero ¿cuál es la diferencia? Que el ego, para ir alcanzando estas cosas realmente, porque siempre hay una forma un poco a la fuerza de conseguir algo en desmedio de otras cosas, como por ejemplo cuando una persona con el ego trata de ser millonario, que no es lo mismo de prosperidad, pero rico. Entonces él dice, en su inconsciencia, cualquiera de nosotros puede decir, ya yo quiero ser rico, que soy millonario. Pero con el ego no me importa un bledo cultivar enseñanzas espirituales. Eh, yo podría conseguirlo, sí, de una forma maquiavélica, astuta, con esfuerzo, con pillería, usando todos los medios, sí, pero siempre va a ser en desmedro de lo otro. Va a ser en desmedro de la paz interna, va a ser en desmedro a lo mejor de la salud, va a ser en desmedro de ser una persona bien feliz, de tener buenas relaciones, como observan la vida de muchos millonarios. Por eso que cuando hablamos de espiritualidad, la espiritualidad es integral, la espiritualidad no deja ningún factor en desmedro de otro. O sea, la persona que realmente va avanzando en el cultivo espiritual puede ir siendo próspero y tener una seguridad económica, pero a la vez va a ser más sano, a la vez va a ser más armonioso, a la vez va a tener mejores relaciones, a la vez todo eso junto, porque la enseñanza es integral. Cuando uno tiene un aspecto un poco exaltado y lo otro muy bajo, tiene que observarlo, tiene que ver ahí, hay un desbarajuste. ¿Ya? El personaje, ya, entonces, ¿por qué el ego quiere las recompensas que el camino espiritual te ofrece? Entonces uno dice, oh, un taller, un curso de prosperidad, ya voy a ir allá porque quiero tener plata, pues. Estoy súper mal económicamente, ya. Ah, y si para eso tengo que mantralizar, hacer ayuno, hacer meditaciones de prosperidad, lo hago nomás, pues. Ya. Si yo quiero ser más sano, claro, claro que quiero ser más sano, bueno, y quiero ser estupendo, y quiero tener buen físico, porque quiero ser atractivo, voy a hacer yoga. Ya, voy a hacer yoga, ya. Y ya y me empiezo a crear un ego espiritual que es como una cáscara, pero el ego cuando choca es cuando se da cuenta que el camino espiritual es sin él. Cuando llega a un punto que decir, pucha, realmente para ser próspero tengo que salir de acá del camino y tengo que dejarle paso al ser. O cuando yo quiero ser sano, tengo que dejar todas estas cosas que me gustan y que tengo que cambiar y todos estos patrones que defiendo, chuta, ahí me empiezo a preocupar, el ego se empieza a preocupar. Ah, para estar en amor, no tengo que ser posesivo, no tengo que ser inseguro, tengo que ser respetuoso, tengo que respetar el bien del otro. Ah, ya. Y cuando el ego llega a ese tope, se arranca y empieza a buscar otras cosas. Deja todo botado, porque el ego no quiere morir. Entonces, cuando el ego presiente que para lograr todas esas cosas que promete el camino espiritual, él no está invitado a la fiesta, el ego se revela y se resiste. Por eso los que hemos estado en un camino espiritual de hace mucho tiempo, llega un momento que también tenemos retrocesos, porque llega un momento que nuestro ego ya
se harta, ya como que chuta, y uno entra en unos estados a veces de círculo vicioso, de rebeldía, de resistencia, de confusión, porque el ego ahí ya está, llegamos a una saturación. Y después, de nuevo empieza a decantarse todo de nuevo. Ya a veces uno retrocede 3 pasos, avanza 2, hablando de avanzar, para que se entienda, y así. Entonces, entendamos que Dios es amor. Y como somos seres divinos, también hijos de Dios, yo soy amor, somos amor. Si ustedes vieron la película Matrix, y tiene que ver con lo que estoy hablando, el señor Smith, que era este agente oscuro que luchaba contra Neo, Neo era el avatar, era como el Cristo mismo. El señor Smith llega un momento que es como que el ego llega a entender su naturaleza. Entonces Neo le dice en una parte al final, le dice, todo lo que tiene un principio tiene un fin. Entonces ahí el señor Smith queda loco y como que pierde las fuerzas, porque el ego ahí llegó a entender que todo lo que tiene un principio tiene un fin. O sea, el ego que tiene un principio, alguna vez se creó, va a morir. ¿Ya? Y él ahí entendió que Neo representaba esa parte esencial y que no va a morir porque nuestra esencia espiritual es eterna, no tiene principio ni fin. Entonces, el ego, cuando entiende que todo lo que tiene un principio tiene un fin, empieza a debilitarse. Entendámoslo. O sea, yo, Miguel Rojas, tuve un principio, sí. Todo lo que pienso, mis creencias, mis mañas, mis conductas, mis vicios, todo eso tuvo un principio y va a tener un fin. Mi cuerpo tuvo un principio y va a tener un fin. Incluso le quedan algunas décadas si es que tengo el rango de vida normal. Entonces ahí uno empieza a dar un paso de desactivar y ya no defender tanto esa realidad porque es muy efímera, es muy débil. ¿Ya? Entonces el señor Smith, que es el ego, le pregunta al ser, ¿y usted por qué sigue peleando? ¿Por qué se sigue levantando? Si ya lo he votado tantas veces, ¿por qué sigues? ¿Por qué? Y Neo le dice, porque lo decidí. Y ahí hay otra clave que el ego no decide nada. ¿Ya? El ego se puede decir que es impulsado y está en un sueño que cree que decide cosas, pero son impulsos que vienen del inconsciente. Porque uno no decide enamorarse de una persona. Uno no decide, miles de cosas no las decide. Es un momento que es como que esa decisión fuera una fuerza que está atrás, ¿ya? Y uno es como que uno dice sí, dice no, y uno cree que decidió, pero el ser sí decide. De ahí que esa historia de que uno decide dónde nacer, decide el guión de su vida, decide los padres que va a tener, sí lo decide, sí, eso concordamos con eso, pero lo decide el ser, no lo decide el ego. Porque si a mi ego le dieran a escoger qué vida quiere decidir, yo decidiría nacer en cuna de oro, en un país desarrollado, con una familia amorosa, con un padre rico,
una madre puro amor, eso decidiría. Genéticamente ser fuerte y sano, ser muy atractivo, ¿ya? Pero el ser decide otra cosa. Incluso el guión de vida, con quién nos vamos a casar, qué nos va a ocurrir, el destino. Lo que se juega no es el guión, lo que se juega es la oportunidad que tenemos de despertar conciencia dentro de ese guión. Y si despertamos conciencia, ese guión puede ser modificado porque ya no tiene sentido vivir un guión que ya tú ya lo superaste. Entonces, los cambios del guión ocurren cuando la persona ha dado un salto de despertar, cuando ya ha trascendido ciertos procesos que tenía que vivir, ahí puede haber un cambio de guión. Y a eso se le llama milagro, también se le llama milagro. ¿Han visto que a veces hay gente que le ha cambiado la vida de manera muy favorable en varios sentidos de la noche a la mañana? Bueno, eso nunca es una casualidad, eso ocurre por algo. Confusión de niveles. El espíritu otorga sabiduría y equilibrio. El ego espiritual produce caos, desorden, desequilibrio, conflictos y desarmonía. Eh, bueno, cuando el espíritu irrumpe, el ego también ahí se pone caótico. Pero si no es más preponderante, obviamente que llega a la armonía del espíritu. El espíritu ilumina, guía, dirige al personaje con sus roles. Profesión, cargo, sexo, género, necesidades, emociones, relaciones, ¿ya? O sea, uno puede seguir en este rol, con este ego, con su personaje, claro que sí, pero puede ser dirigido espiritualmente. Uno puede tener un enfoque espiritual y seguir haciendo los roles que a uno le corresponden, como profesional, como pareja, como lo que sea. Pero cuando es dirigido por un aspecto como el que ya hablamos, la cosa es diferente. Se llegan como a estos círculos viciosos. Por eso el ego funciona con creencias, con dogmas, con formas, con polaridad, con reacciones, con ataques, defendiéndose, etcétera, etcétera, etcétera. Y para terminar, bueno, otra cosa, el ego espiritual nos hace negar nuestras emociones que considera que son negativas. ¿Por qué? Porque si no negara esas emociones, pucha, la imagen ideal que quiere tener de él mismo y demostrar a los demás se estaría cayendo. Por eso, el ego espiritual no se permite sentir rabia, sentir celos, sentir una serie de cosas, o sea, expresar eso ante los demás. Porque no, po, en la persona espiritual, el ego espiritual siempre tiene que estar vibrando alto, tiene que estar en la luz, tiene que estar feliz, alegre, en paz, en armonía. Entonces, ¿cómo se va a permitir expresar las emociones que a veces siente y que muchas veces siente? Las esconde, las reprime, las niega, las ignora, se disocia de eso. Uno jamás tiene que disociarse de las emociones llamadas negativas. Uno tiene que asociarse, porque
se disocia, todas esas emociones quedan guardadas en la cajita negra que se llama sombra. Y quedan ahí como un hervidero, incluso pueden ir creciendo. Y cuando uno anda de capa caída o le ocurre cualquier cosa, eso sale. Pero sale como un aluvión, como un volcán, no sale de forma armoniosa. ¿Qué digo yo con asociar? Cuando, por ejemplo, yo tengo rabia por una situación, yo tengo que asociar. Asociar significa que yo me conecte con eso, haga una asociación. ¿Por qué tengo rabia? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Lo observo, trato de entenderlo y lo debo expresar. Expresarlo conscientemente es eso, reconocerlo. Oh, ¿sabes qué? Me dio una rabia tan grande cuando me sucedió esto. ¿Y por qué te pasó eso? Porque me sentí pasado a llevar, me sentí injustamente tratado, creo que no, sentí que no me lo merezco y eso me produjo mucha rabia. ¿Y quién te hizo eso? Bueno, fue esta tal persona. Pero convérsalo con él. Ya voy caminando y se lo digo, ¿sabes? Lo que ocurrió, yo me sentí muy molesto, me dio mucha rabia porque sentí que eso es injusto. Ya, ahí yo asocié mi emoción negativa, la concienticé, la expresé y no la expresé como lo que yo soy. Yo no era la rabia. Yo dije, me sentí con rabia. O sea, yo no soy la rabia. Me sentí. Y como más encima se lo digo de una manera cuerda, se lo digo con respeto, canalizada y asertivamente, yo esa energía la estoy transmutando, la estoy liberando. Soy honesto. No me creo puro armonía, pura luz, maestro de luz de la séptima dimensión, no. A veces expreso mis emociones, ya, porque las emociones no son malas ni buenas, son. Y para terminar, diría, las emociones no son malas ni buenas. La única diferencia es que las emociones en su esencia, cuando corresponden, son coherentes con la situación. Lamentablemente, la mayoría de las emociones son activadas de manera infantil o artificial por el ego. Les voy a poner un caso. ¿Los animales sienten rabia? Sí. ¿Los animales sienten pena? Sí. ¿Sienten miedo? También. Pero lo sienten de una manera coherente. El animal siente miedo cuando viene el depredador, cuando escucha ruido, porque puede perder su vida o pueden matar a una cría. El animal siente rabia cuando lo están atacando, sí, se defiende. ¿Cuál es la diferencia de nosotros? Que sentimos rabia por una serie de cosas que nos atentan contra nuestra eh, identidad, realidad, esencia, seguridad, supervivencia. No, ¿quién se ofende? El ego. Si nos miran feo, si hablan mal de uno, si nos critican, si se burlan. En el fondo, a nosotros no, realmente eso no nos afecta en nada. ¿Quién es el ofendido? El ego. Entonces, la mayoría de las rabias que tenemos son activadas de una manera muy artificial. Pero aún así, hay que ser honesto, hay que reconocerlas, hay que expresarlas y asimismo uno se hace consciente y eso es un proceso sanador, terapéutico. Ahí uno va procesando las emociones, las va liberando y ya no son dañinas, ya, y no nos van a enfermar porque nosotros la estamos canalizando bien.
Pero como les digo, esas emociones no son malas ni buenas porque el miedo, cuando tiene que haber miedo, si yo ando en un lugar que es peligroso y veo unos tipos que me quieren asaltar, si yo no tuviera miedo, puedo perder la vida. Entonces, el miedo es bueno, sí, me activa la sobrevivencia, supervivencia. La rabia también, cuando uno quiere lograr objetivos, es bueno sentir rabia y dirigir la rabia. Por ejemplo, uno tiene un fracaso y a uno le da rabia, pucha, ¿por qué? Ya, voy a usar esa rabia para volverlo a intentar. Ya, yo dirijo la rabia, me conecto con asocio la rabia, la dirijo. Es lo que hablábamos también de los deportistas. Los deportistas para lograr lo que ellos desean muchas veces tienen que aplicar rabia. El futbolista cuando quiere meter un gol, hay una rabia ahí, una energía de ira bien canalizada. La garra. Claro. Bueno, ese va a ser tema de otra clase que es muy bueno que lo he estado viendo, que se llama Alba Emoting, que es una técnica, pero hay un conocimiento detrás de cómo conectarnos con nuestras emociones, no negarlas y saberlas procesar de manera metodológica, terapéutica, con todo tipo de emociones. Así que ahora, si quieren agregar algo, hacer un comentario del tema, principalmente del amor, somos todos oídos. El tema de identificar cuando tú estás actuando porque realmente amas o cuando es tu ego el que está creyendo ese tema, es bien complejo, ¿ah? Mm, Es que siempre va a estar, mira, Sí, siempre va a estar el ego, claro, porque eh, este trabajo con el ego es un trabajo progresivo de muchas vidas, ok, ¿ya? Entonces, eh, si yo pretendo tener una relación de puro amor, no la voy a tener nunca. Las relaciones no hay que hacerle el quite, hay que tenerlas precisamente para ese autodescubrimiento y para en cada momento de conflicto eh, trabajar para que el amor aparezca, para que el amor supere, para que se exprese el amor, esas oportunidades. Ahora, ¿cuál es el problema de las relaciones? Que los dos tienen que hacer ese trabajo, eso. porque si uno se atrinchera en el ego y el otro no, No funciona. el conflicto no se va a Claro, resolver. Tú lo puedes resolver en ti perfectamente, pero si el otro no lo resuelve y sigue atrincherado, ya sea en una emoción, en una creencia, en un prejuicio, en una crítica, en lo que sea, tú hiciste bien la pega contigo mismo, tú quedaste en paz con esa persona, tú entendiste el proceso, tú lo trascendiste y como ya tú estás en una realidad distinta, en otra frecuencia, ya no hay ley de correspondencia con el otro y siguen caminos aparte. claro, Ahora, si los dos procesan bien un conflicto como una oportunidad
para trascender su ego y para que el amor predomine, van a quedar los dos más fortalecidos, más unidos. En ese mismo proceso que van a llegar otras situaciones, otras circunstancias para seguir trabajando y apoyándose. De ahí Y buen que, punto ese. Sí. sí, po, de ahí que siempre yo repito que no hay que confundir amor incondicional con relaciones, porque las relaciones son un contrato, son un compromiso de deberes y derechos. Esa es una relación. Claro. Entonces, si ahora los deberes y los derechos, cada pareja los define, son libres, o sea, cada pareja va a definir sus deberes y sus derechos, no, aquí no son para todos lo mismo, ¿ya? Pero el amor incondicional está ahí, sí, porque si yo cumplo, trato de ser fiel a mis deberes, trato de ser fiel a mis derechos, y yo eh, trabajo y estoy constantemente trabajando mi ego, le pongo empeño, medito, reflexiono, pido disculpas cuando me equivoco, ya, todo bien. Yo puedo tener un amor incondicional con la otra persona, sí. Y si la otra persona no cumple con sus deberes y sus derechos, y solo a lo mejor exige derechos y no cumple con ningún deber de la relación, Correcto. eh, puedo seguir amándola incondicionalmente, sí, pero no teniendo una relación con esa persona. Porque la relación se acabó, pero el amor incondicional puede seguir existiendo. Porque lo que estamos hablando aquí, que uno puede sentir amor por todos los seres y no necesariamente relacionarse con todos los seres. ¿Se acuerdan que hablamos de que uno puede amar a todas las mujeres, pero no por eso va a tener relaciones con todas las mujeres? Con una puede, si uno es monógamo, con una va a tener una relación. Pero eso ya es una relación y entra a correr otra lógica de derechos y deberes. Entonces no confundamos amor incondicional, que es un estado del ser, y yo puedo estar en armonía con todas las personas, con las relaciones. Las relaciones son con gente específica. Yo soy amigo de algunas personas nomás, que tengo un contrato de deberes y derechos, no soy amigo de todo el mundo, pero puedo sentir amor por todo el mundo, tengo esa capacidad. Como un Cristo, sí. Oye, quería apuntar algo a eso, o sea, no a ese tema, digamos. Cuando tú decías hace un rato que ya tenías un conflicto con una persona y, y ibas y decías, ay, me dio rabia con esta persona y voy y le planteo la situación y le digo, mira, que pasó esto y le pido explicaciones. Yo lo veía de una manera distinta y lo vivo, digamos, de una manera distinta, que, por ejemplo, eh, una persona ya me ofende o tiene un conflicto conmigo, yo lo pensaba, lo procesaba y decía, pero lo veía de otra forma, decía yo, ¿por qué esta persona actúa así? ¿Qué le habrá pasado? ¿Por qué se altera? Por qué no comprende o por qué no me comprende? Si yo lo entiendo o la entiendo. Y trataba de entenderla más que de ir a conversarlo. No, yo hablo de cuando tú tienes rabia. Sí, hablemos de... Ah, ¿Qué ya. haces, qué haces con tu rabia? ¿Qué haces con tu Ya, rabia? no me alcanza, o sea, estoy hablando de que no me dé la rabia, que tratar de No, entender.
Obviamente, lo mejor cuando uno está muy despierto, no te da nada. Ya, No te da nada y tú ves como mirando una película, como una persona te puede ofender, trata de ofenderte, pero no te ofende, no te toca ni un pelo. Eso ocurre, por ejemplo, como yo dije, con una persona del cual tú no la consideras especial. Por ejemplo, tú andas por la calle y hay un curadito, un pordiosero que te dice barbaridades, y a ti a lo mejor, pucha, tú lo entendí, pobre, no sé, pues ya pobre hombre, oh, pucha. Y seguí, y se te olvidó. claro, Y a los 2 segundos se sí, te olvidó. por supuesto. Pero yo estoy hablando de que cuando tú tienes una relación y que tienes que estar en armonía con esa persona, porque es tu jefe, porque es tu compañera de trabajo que está al lado tuyo y tú te relacionas y esa persona te dice algo y a ti te da rabia. Ya, perfecto, lo entendí. Ya, Ahora, y lo otro, mira, sí, yo hice un ejemplo que es una forma de procesar esa rabia, que puede ser hablando con la persona. Pero algunas veces no necesariamente tienes que hablar con la persona, pero tú lo puedes expresar con un amigo o lo puedes expresar contigo misma. Lo importante es que lo expreses, que esa rabia se canalice, que tú ya, no la reprimas, no la ignores, no te disocies, porque ahí va a mm. quedar en tu cuerpo, se va a ir a tu cuerpo, porque el inconsciente y el cuerpo es lo mismo. Oye, y lo otro, ¿Ya? ya lo entendí. Y lo otro que te iba a decir, que fíjate que yo jamás se me hubiera ocurrido que existía un ego espiritual. No es que yo crea que lo sé todo, pero pensé que el ego siempre era así como algo muy soberbio. No me No, imaginaba que había un ego espiritual. pero si el ego espiritual se cree elevado, se cree despierto, se cree santo, se cree especial, se cree superior, se cree más puro, se cree todo eso y Sí, yo busca sé que los hay personas así, beneficios pero no y pensaba que se les mira, llamaba ego espiritual. y busca los beneficios del mundo espiritual que te lo ponen en todos los carteles. Felicidad, paz, armonía, salud, prosperidad, decretos. Entonces, el ego espiritual puede andar buscando y gastando dinero en cursos, talleres, meditaciones, retiro, porque quiere eso, quiere lograr eso. Quiero ser próspero, quiero ser feliz, quiero encontrar el amor de mi vida, pero todo eso es superficial, porque cuando Mm. tú te encuentras con las verdaderas enseñanzas espirituales, tú te das cuenta que el ego es el que te impide que tú logres todo eso en esencia. Entonces, ya, y cuando una persona realmente ya empieza a entender la espiritualidad de verdad y ya empieza quizá a conectarse un poco, a saber conectarse con eso, ya empieza a necesitar menos de todo eso. Menos de cursos, talleres, retiro, ropa, música, vela. Cada vez empieza, porque eso está No, dentro si de yo ti, no entiendo afuera. que el amor y todas esas cosas son emociones y qué sé yo, pero el nombre que se le daba a esas, como un ego espiritual, no me lo imaginaba, o sea, no sé, fue nuevo para mí, eso. Descubre tu ego espiritual. Buena. Oye, si cuando uno se duerme, se activa el ego. Yo tengo un ego espiritual, todos tenemos, los que estamos en este mundo, todos tenemos ego espiritual. Oye, de repente yo veo gente que yo digo, de repente estoy así o estoy viendo la tele y yo estoy, pucha, y ya empiezo a sentir una molestia por mucha gente, o esta gente que es tonta, esta gente que es banal, esta gente superficial, sé que habla puras tonteras. No sé, pues empiezo a ver un reality. Y ahí está mi ego espiritual a lo mejor pensando, juzgando, criticando, y de repente digo, chuta,
Oye, pero si ellos también son esencias divinas, igual que yo, en esencia somos iguales, yo estoy criticando el cuerpo, criticando su mente, criticando su forma. Estoy totalmente identificado con mi ego. Mi Las ego, redes sociales son eso en el fondo, claro. pura crítica. Joana quiere hablar. Hola, lo que pasa es que quería comentar algo que escuché en una charla muy parecida a esta, que decía que el ego no es malo tenerlo, lo malo es no verlo. Y cuando uno ya lo ve, hay que reírse de eso. Tampoco hay que juzgarse. Entonces me recuerda mucho lo que estás diciendo ahora. Sí, mira, el estudio del ego es muy profundo y todos los días aprendemos. Mira, incluso yo te podría decir, ¿cómo podemos tener, el ego se tiene, el ego son pensamientos, son creencias. Entonces, bueno, podemos decir tener, pero uno de repente tener lo asocia harto como una cosa más física. O sea, yo tengo un auto, tengo, ¿y cómo es tener un ego? Hay una historia para entender porque imagínense que todas las historias orientales de maestros del Buda que hablan de para ir entendiendo el ego, porque es todo un estudio de toda la vida. Hay una alegoría. Yo puedo ir caminando por una calle y hay una esquina ya donde dobla la calle y yo no sé lo que hay a la vuelta de esa calle. Entonces, una persona me dice, oye, ¿sabes qué? A la vuelta de esa esquina hay un maleante, hay un delincuente con un cuchillo, así que ten cuidado. Ya, pues yo me altero. Yo tengo una creencia, ¿cierto? Me implantaron una creencia. Y yo, chuta, pero yo tengo que pasar igual por ahí, ya voy a pasar. Y empiezo así como súper temeroso, y de a poquito, y trato de no meter en ruido, y ir así por la sombra, por la oscuridad, y me asomo por la esquina de la calle, y saco la cabeza y de repente no hay nadie. ¡Pah! No había nadie. Ya, ese es el ego. Entonces, el ego son puras creencias, pura identidad, pura asociación, es un algoritmo, como vimos la otra vez, es un personaje que nosotros creemos y tiene todo un sistema, pero después cuando uno va despertando conciencia, ya no está. Entonces, ahí uno empieza a vivir en la verdad, en la realidad. Entonces, ¿cuál es la realidad? A la vuelta de la esquina no había nadie. Ya. Entonces, el ego cree la separación. Nosotros vivimos, actuamos, nos percibimos como estamos todos separados. Por ejemplo, claro, yo con Eduardo, con Joana, yo puedo compartir, pero yo soy totalmente un ser aparte. El ego cree así, cree eso, pero no es así. Yo con Joana, con Eduardo, todos soy yo soy ellos. Ustedes son yo. Ese es el espíritu. Y eso es real, eterno, divino, creación divina pura y real. El otro es una invención, es un paradigma falso. Entonces, cuando yo descubro la verdad y yo ya me reconecto con esa verdad, el viejito de la esquina, el maleante ya no estaba, no está. Ya, el ego cree esa creencia. No es real, no estamos separados. Ya, otra. Dicen que uno se muere, que yo voy a morir. No, yo no voy a morir. Mi cuerpo se va a transformar, eh, voy a adquirir otra personalidad, pero yo, en esencia, mi ser, no va a morir. Ya, el ego cree en la muerte, por eso le tiene tanta miedo a la muerte. El cambio, por ejemplo, es muerte. Si yo estoy súper identificado con mi personaje,
¿Y por qué me cuesta cambiar? Porque cambiar también es una pequeña muerte y transformarme en otra cosa. Es lo que dice Joe Dispensa, deja de ser tú. Si tú quieres más prosperidad, si tú quieres más felicidad, más salud, deja de ser tú, porque tú es el que te tiene a ti en esta condición actual. Entonces, al ego le cuesta esa muerte para transformarse en otro por último. Ya, entonces el ego cree en la muerte, sí. El ego cree en las diferencias, se compara. Este es más inteligente que yo, este es superior, este ya, pero de acuerdo a sus parámetros, a sus conceptos, pero en esencia todos somos iguales. Entonces, imagínense que hay una persona que es más inteligente, que yo digo es más inteligente que mí, pero si yo ya tengo un despertar espiritual, digo, bueno, pero esa persona soy yo. O sea, ese ser en este espejismo yo lo veo como otro, pero soy yo mismo, entonces yo aprendo de mí mismo, entonces yo aprendo de él y soy yo mismo que me estoy retroalimentando. Entonces uno se empieza a dar cuenta de la diferencia del espíritu con el ego. Son dinámicas totalmente distintas. O el ego a veces cuando ve a una persona muy feliz y uno no está tan feliz, a uno le puede dar envidia. Incluso hablan de envidia sana por ahí. Entonces uno se compara, ¿cierto? O uno ve a una persona con mucho dinero y uno no está alcanzando a terminar el fin de mes. Uno siente alegría por el otro, Sí, por felicidad supuesto. como que fuera uno mismo. Te felicito, Luzgarda, porque la mayoría de los seres se sienten mal al ver que al otro le va tan bien y a uno no. Ya. Eh, Entonces, el yo espíritu se siente alegre porque lo ve como otra parte de él. Mira, y cuando tú decías recién envidia sana, yo pienso que las personas que dicen eso es porque no conocen el sinónimo de admiración. Si porque decir ya envidia es malo, ¿y cómo hacer una envidia sana? O sea, es una total contradicción. Yo creo que no conocen la palabra admiración, por eso no la usan. Pero yo creo que alguien que usa esa palabra envidia sana está sintiendo admiración por la otra persona. Se me ocurre a mí Sí, pensar, no sé. siente admiración, pero luego transforma esa admiración en algo denso, ¿ya? Lo transforma en envidia. Ahora, Pucha, que es complicado el como ego, dice oye. Joana, ¿es malo? No, porque esa envidia me va a servir para reconocerme, para conocerme y para aprender y diferenciarlo del espíritu y después voy a trascender la envidia y voy a lograr admiración y agrado. Entonces, como dice ella, ¿es malo? No, me sirve, pero tampoco es bueno, es una herramienta. A nosotros nos cuesta liberar nuestra mente del bien y el mal. Siempre tenemos que estar considerando. Ya, otra cosa, el ego todo lo ve bueno o malo. No, para el espíritu no está lo bueno y lo malo. Existe lo real y la fantasía. Nada más. La fantasía tampoco no es ni mala ni buena, pero no es real. El ego es una fantasía. El espíritu es real. Entonces, también en este despertar hay que irse liberando del bien y el mal, de esos conceptos. Estamos muy atrapados en el bien y el mal, todo lo tenemos que considerar bueno o malo, no. Ya no pensemos en bien y mal. Ya dejemos hasta aquí. Ha sido súper larga esto. Así que nos vemos. Lo importante es que se quedaron todos y eso se agradece. Así que hablamos y nos vemos el próximo jueves. Si es que, si es que en nuestro El ego lo guión, permite. si es que en nuestro guión, sí, po,
si es que en nuestro guión estar volvernos a ver. Sí. Muchas gracias, Miguel, como Gracias, siempre. Miguel. Chao, nos Gracias. vemos. Gracias. Chao, que estés Buenas bien. noches. Chao. Chao, chao.